Los invito a abrir sus Biblias y a tenerlas en Mateo capítulo 13, pues en el día de hoy vamos a empezar una nueva serie que se titula Predicando el Evangelio del Reino a 4 corazones diferentes. Así se va a llamar este primer sermón, pero está basado en las parábolas del reino de Mateo 13, que son, a mi saber, 7 parábolas que van a estar divididas en algunas secciones. Esta va a estar sola, nada más, porque es donde se inaugura. Así que vamos a empezar entonces con esta nueva serie que vamos a hacer. Y Mateo 13, si tiene abiertas sus Biblias, dice así: en aquel día, saliendo Jesús de la casa, se sentó junto al mar, y se le juntaron grandes multitudes, de tal modo que después de subir a él, a una barca se sentó, y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el que siembra salió a sembrar, y al sembrar él, unas ciertamente cayeron junto al camino, y llegando las aves se las comieron. Las otras cayeron en los pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto. Pero por no tener profundidad de tierra, más salido el sol, se agostaron. Acuérdense que estoy leyendo una Biblia textual, es diferente a la Reina Valera. Se agostaron y por tanto, por no tener raíces, se secaron. Y otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero las otras cayeron en tierra, buena tierra, y daban fruto, una ciertamente a 100, otra a 60 y otra a 30. El que tiene oídos, oiga. Bueno, hasta ahí vamos a estar, porque vamos a seguir hasta el versículo 23 que tengo que dar en el día de hoy. Pero para ahí, hasta ahí va a bastar, ¿no? A mí no me da tiempo, vamos a decir, que explicar qué es una parábola a grandes rasgos, qué es una fábula, y vamos a decir, o qué es una alegoría como la de John Bunyan, porque eso me tomaría bastante tiempo. Eso lo pueden encontrar en algún libro bueno de hermenéutica, les va a ayudar un poco a entender. Pero las parábolas, para puedan entender, por lo menos esta que es única ya, que vamos a ver, que esta trata del origen del reino, cómo empieza todo. Las otras 3 que vamos a ver van juntas, vamos a ver, y de otras más que hay, ¿sí? Pero esta es el origen del reino. Sencillamente para que puedan entender lo que hacían. Bueno, en esa época, no sé si saben, los judíos predicaban de las parábolas, solo que las parábolas para ellos eran esos ejemplos, o parábola es poner algo en comparación, una cosa del mundo terrenal que existe, para poder comparar y dar un mensaje, vamos a decir, en un plano espiritual, ¿sí? Los judíos hacían eso, pero con el sentido de ilustrar la ley, ¿sí? Pero Jesucristo tenía otro propósito que vamos a ver acá, y un propósito que a muchos les va a asombrar, porque Cristo usaba estas parábolas. Eran, vamos a decir, en el orden que los voy a presentar yo ahora, van a ser en el orden que está ahí Marcos, ¿sí? Pero Jesucristo tenía otro propósito de hacer las parábolas estas. Era, vamos a decir, dentro de un rato vamos a ver cómo Cristo de alguna forma quería que no entendieran ellos, ¿no? Y empieza esta parábola del sembrador, o los comienzos, el origen del reino, cuando el sembrador salió a sembrar. Bueno, quiero que entiendan algo. El sembrador acá, es Cristo. Por supuesto nosotros somos los que sembramos también, pero Él es el que empezó a hacer esa obra. Si ustedes ven los evangelios, ahí nomás en Mateo, capítulos atrás, se van a encontrar que Cristo es el que está predicando. Entonces Él es el que sale a predicar, o sale a hablar, o a predicar y esparcir la semilla. ¿La semilla qué es? Bueno, la semilla sería el evangelio del reino cuando usted está predicando. La tierra que vemos acá, que vamos a ver, o los 4 terrenos, son corazones de personas, el corazón humano. Ahora lo que vamos a aprender en el día de hoy es que hay 4 respuestas diferentes. El mensaje es el mismo, amado. Cuando usted predica, no se sienta mal que diga, ay no, si no le prediqué bien, si hubiera usado esta regla o lo hubiera ilustrado mejor, tengo que estudiar más.
Es verdad, todas esas cosas ayudan, pero quiero que entiendan algo, no es que el mensaje no sirve, el problema es el terreno, o es el corazón, por eso que no da fruto, no es la semilla, no tiene nada que ver con la semilla, es el corazón, y eso es lo que estamos viendo, 4 clases de corazones. Vamos a ver que 3 de hecho rechazan el mensaje y hay uno que recibe el mensaje. Y vamos a empezar por el primer tipo de tierra o primer corazón duro que aparece ahí, que dice, y al sembrarle unas ciertamente cayeron junto al camino y llegando las aves se las comieron. Bueno, él empieza sobre esto que estaba junto al camino. En esa época, si no me acuerdo, creo que habían como, si no me equivoco, habían como dos formas de sembrar, si no me equivoco, en esa época. Pero ¿qué sucede? Dice que algunas cayeron al costado del camino. Bueno, en el día de hoy vemos que nosotros sembramos o predicamos a muchas personas y pareciera como que no dan fruto. Como este primer ejemplo que vemos de estos 3 que vamos a ver, que dice que cayeron junto al camino y llegando las aves las comieron. Bueno, amado, estas aves representan por supuesto la maldad, Satanás, el pecado. Tenemos gracias a Dios que tenemos, vamos a decir, la ilustración, vamos a decir, del Señor Jesucristo, que nos muestra para poder interpretar, porque si no podríamos hacer una alegoría de esto, pero vemos que acá que Cristo nos ayuda a interpretar el punto, el versículo número 4, ¿sí? Porque hay que tener cuidado cuando hablamos de parábola, voy a hacer un freno acá, porque podemos alegorizar, y hay que tener cuidado con eso, porque yo podía haber empezado dando una ilustración diciendo algo así. En aquel día saliendo Jesús de la casa, bueno, amado, estoy alegorizando, no significa... Estoy alegorizando, quiero que queden claro. En aquel día saliendo Jesús de la casa, bueno, amado, ¿qué es la casa que muestra? Y no estaría diciendo nada malo. Que la casa representa a Israel. ¿Por qué? Pues si ustedes leen los capítulos anteriores, ellos rechazaron el mensaje. Entonces Jesucristo salió de la casa. ¿De dónde? De Israel. Se sentó junto al mar. ¿Qué es el mar? Bueno, si ustedes ven Isaías, ¿qué representa el mar? Bueno, representa el mundo. Se fue al mundo porque Israel lo estaba rechazando. ¿Y dónde fue? Pues se juntó, sí, gracias, por favor. Junto a una barca se sentó y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. ¿Qué significa entonces esta barca? Bueno, la barca podría ser la iglesia, como fue el arca de Noé que estaba ahí y le estaba predicando a estas personas que estaban ahí. Y estaba en el agua, Cristo, pero en la barca, en la iglesia. Lo mismo la barca, vamos a decir, la barca que es la iglesia está en las aguas que es el mundo, pero no forma parte del mundo. Está apartado. ¿Ves? ¿A dónde podemos llegar si queremos alegorizar? Pareciera lindo todo ese sistema de interpretación, pero no es bíblico. Entonces tenemos que tener cuidado cuando utilizamos las parábolas. No todo es como la alegoría de John Bunyan, vamos a decir que tiene un significado cada cosa que podemos encontrarle. Acá tenemos que buscar el significado que tiene. Es más profundo de entender esto. Un libro de hermenéutica le va a ayudar mucho en esto. Pero bueno, gracias al Señor Jesucristo podemos interpretar acá que en el capítulo 13, ahí nomás, pero en el 20 y en el 20, si no me equivoco, es en el 20, sí, 20 y el 21, el Señor Jesucristo, Él mismo nos interpreta, porque dice la Biblia se interpreta a sí mismo. Si ustedes quieren entender el punto número 4, se va al versículo 19, porque Él dice explicación de la parábola en el 18, y ahí dice, oíd vosotros la parábola del sembrador. Acuérdense que ellos le preguntaron qué significaba estas cosas, eso lo vamos a explicar después. Pero él le dice así, de modo que el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. ¿Ve? Ahí Cristo nos ayuda a entenderla. Versículo 19. ¿Qué significa? Bueno, el que fue sembrado en el camino, ¿qué es? Es la persona que no entiende. Miren el versículo 19. Le está enseñando el versículo 4. La Biblia se interpreta. Entonces, ¿quién son los que no entienden? Bueno,
Romanos, capítulo número 3, y en el versículo número 10 dice así: no hay un justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Ahora, si usted ha leído o ha seguido una serie que estuve dando de Romano y un montón de cápsulas que di sobre Romano, se va a acordar del capítulo número 1, que no me da tiempo de explicarlo, que dice: habiendo conocido a Dios y no le buscaron, Dios los entregó a pasiones desordenadas. Y bueno, estas personas son personas que oyen la palabra. ¿Vieron? Acá han dicho en Argentina que dice: le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no? Bueno, son personas que escuchan así, entró por un lado y salió por el otro. Entonces Satanás, vamos a decir, al no entender las personas, porque no entienden, y esa era, vamos a decir, la idea de Cristo a predicarle por parábolas, porque ustedes si vieron antes, el Señor le está explicando, y ya vamos a ir a eso. Pero viene el maligno y le arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. ¿Ve? El corazón es la tierra. Este que fue sembrado junto al camino. Las aves, ¿ve? Las aves representan eso. No deja, al no entender, vamos a decir, Satanás automáticamente ciega el entendimiento. O ya están cegados, podríamos decir. Segunda de Corintios, capítulo 4. Como verán, estoy usando la Biblia muy vieja, fue una de las primeras que obtuve, ¿no? ¿Me regalaste vos? No me acuerdo. Sí, está toda escrita. Entonces la saqué de modo de recuerdo, muchos apuntes están ahí que yo tengo. Segunda, por eso que no la dejé de usar, porque no se podía llegar a entender lo que estaba, tan escrita que estaba. Pero segunda de Corintio, creo que es segunda o primera de... Deme un segundo. Bueno, sí, voy a usar segunda de Corintios. Después me voy a ir a primera de Corintios. Pero escuche, segunda de Corintios 2:14. Voy a aprovechar que estoy acá para poder leer este texto. Pero el hombre natural no acepta, o escuche, o no entiende, vamos a decir, o para él le parece necedad las cosas del espíritu, porque para él son necedad y no puede entenderla porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, bueno, después voy a volver a ese texto. ¿Se da cuenta? El hombre carnal, él no puede entender, está cegado. ¿Por qué pensaría que él no puede entender? ¿A causa de qué? Del pecado, muy bien. Es del pecado. El pecado, el hombre nace muerto en delito y pecado, y estas cosas espirituales no la puede entender Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo. Entonces está el hombre cegado. Y en 2 de Corintios, ahora sí que llegué, capítulo 4, versículo 4 en adelante, escuche, con minúscula, dice: el cual el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué hace? El Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca. El resultado de todo esto que vamos a ver de estos tres terrenos es la incredulidad. No se trata de la información. ¿Cuántas veces yo le he dado buena información y las personas no quieren saber nada? ¿Por qué? Porque su corazón es duro. Entonces, no quieren creer. Satanás no tarda mucho, vamos a decir, en agarrar esa porción que uno le ha dado, ese evangelio, y automáticamente sacarlo. Y eso es, vamos a decir, lo que él hace. Bueno, eso vemos a grandes rasgos, podríamos ver ese ejemplo. Tengo más textos, si ustedes han leído alguna vez en Génesis 6, capítulo 5, se va a dar cuenta que dice que el Señor se inclinó y vio que su pensamiento era de continuo la maldad. No quiere saber nada con las cosas del Señor cuando le hablamos, miran para el costado, miran la hora, transpiran, y entonces se da cuenta que está molestando, parece, ¿no? No le gusta al murciélago la luz. Entonces es así, como usted prende la luz y hay una cucaracha, ¿qué pasa? ¡Shum! Salen volando, ¿no? No le gusta, igual que al ratón. Bueno, al inconverso tampoco le gusta. Efesios 4, del 17 al 18, escucha, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven también los gentiles en la futilidad, o si quiere decir vanidad de su mente. Escuche acá, escuche, y estando entenebrecido, o sea, tinieblas, todo oscuro, entenebrecido de entendimiento, ajenos totalmente a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón.
duro el corazón. Esto me hace acordar otro texto, denme un segundo, creo que es en Hebreos, sí, es en Hebreo. Pero voy a leer una porción nomás de Hebreos, creo que es el capítulo número 3. Ya me acordé porque no usaba esta Biblia. Porque al estar escrita no distingo. Capítulo, denme un segundito, sí, a ver. Creo que es capítulo 3, si no me equivoco, Hebreo capítulo 3, lo estoy buscando así a pie acá. Sí, capítulo 3, y dice así, versículo 7, hablando de la dureza del corazón de este terreno, el primer terreno. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, la referente al día de la tentación en el desierto, donde con prueba me tentaron vuestros antepasados, aunque habían visto mis obras 40 años, por lo cual estuve enojado con esta generación, y dije siempre se extravían, escuche, en su corazón. Acuérdense, corazón, ¿se acuerdan qué? No, el centro de voluntad, ¿no? Todo lo que dirige, las emociones, pensamientos, todo su mente, todo su ser. Dice que, dice, mirad, hermano, que no se haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Dios vivo. Bueno, y ustedes siguen hablando ahí, y lo vuelvo a repetir en el capítulo 4, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué a Israel, vamos a decir, le pasó lo que pasó? Si ellos escuchaban la palabra de Dios, tenían información, pero ¿qué pasa? No querían saber nada, no iremos, le decía Jeremías, no queremos saber nada. Eso es lo que sucede con el pecado. Cuando uno le predica a una persona, una, dos, que vamos a ver después, y esto lo voy a comprobar después, y Cristo mismo por eso predica la parábola, para tenerle misericordia, para que no se endurezcan más. Pasa eso, se vuelve a endurecer, se vuelve a formar una costra, un endurecimiento en el camino. ¿Se acuerdan cuando acá, antes que estuviera el cemento acá, la calle de cemento que había? Calle de piedrita, ¿no? ¿Qué pasaba con esas piedritas? De tanto caminar se endurecía, menos que cuando había la lluvia. Bueno, eso sucede en el camino, pasa y pasa. Es un lugar donde transita, ¿cómo se dice la palabra? Transita gente, pasa gente. Cuando usted pasa, hace un camino, ¿no? Que viene personas que cortan por un lugar y usted se da cuenta todo yuyo, pasto y como un caminito. Bueno, porque gente pasa. Cada vez que pasa ese suelo se va haciendo más duro. Bueno, significa que las cosas de este mundo van endureciendo. Y cuando cae la palabra, ahí está duro el corazón. No significa que el Señor lo puede, vamos a decir, ablandar, por supuesto. En el agua, con el que no cae agua se ablanda. Bueno, la palabra de Dios puede ablandar. Otra de las cosas, yo creo que no se la ablanda con el Jesús te ama. Yo creo que para hablar, no sé si ustedes han labrado la tierra, a mí me ha tocado sembrar tomate, algunas cosas cuando era más joven, y acá adelante que tuve que hacer un pocito, no me acuerdo para qué era, se me habían tirado el canasto de la basura, tuve que hacer, la tierra estaba durísima, tenía dos palas, una de punta y otra de ancha para hacer mezcla, y le pegué y casi me salió la muñeca de costado, de dura que estaba esa tierra, cuando le di. Entonces, ¿qué sucede? No todas las tierras, y algunas son más blandas. Bueno, esta está endurecida, de tanto que pasa por un camino. Bueno, así están cuando estas personas, hay personas que estuvieron mucho tiempo en el mundo. No significa que Dios no los puede salvar, pero esta parábola nos muestra eso, que esas personas están así, endurecidas. Vamos a pasar, por cuestiones del tiempo, vamos a pasar a la número 2. Y escuche, dice así. Y otras cayeron en los pedregales donde no tenían mucha tierra y brotaron pronto. Pero por no tener profundidad de tierra, más salido el sol, acá dice se agostaron. Y por no tener raíz se secaron. Entonces, ¿qué sucede? La segunda, vamos a decir, parábola que está ahí, nos está mostrando qué sucede. Que cayó en los pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotaron pronto. Bueno, los pedregales, vamos a decir, o las piedras, también puede representar el corazón de piedra. Veo que dice Jeremías, creo que Ezequiel dice, os daré un corazón de carne y quitaré el de piedra, sí, de piedra, si no me equivoco, dice. Bueno, este es un corazón de piedra. Fíjese que cada vez
son terrenos diferentes, o también son corazones diferentes. La semilla siempre es la misma, no hay ningún problema con la semilla o con el Evangelio. Es con las personas. Cuando Cristo andaba predicando, ¿qué decía el mismo pueblo? No queremos que este reine sobre nosotros. ¿Qué es reinar? Bueno, el reino de Dios es sobre el corazón de una persona. ¿Qué es eso? Es cuando el Señor Jesucristo viene a reinar sobre todo lo que es la mente, la voluntad, los sentimientos. Cada cosa de eso está gobernada por el Señor, por su Santo Espíritu. Cada decisión, cada cosa que hace va regido. Él está regido y sometido al Señor, ¿sí? Entonces es eso lo que dice acá. Y esto lo podemos entender, bueno, de nuevo lo mismo, aplicando la analogía de sola fide, o sea, la Biblia se interpreta a sí mismo, hacemos lo mismo, que, bueno, lo mismo que hicimos hace rato. En este vamos al versículo 20 y 21, y el Señor mismo nos explica, versículo 20, para poder entender este que estamos viendo del versículo 5 en el versículo 20. Y el que fue sembrado en los pedregales, y ahí nos dice el Señor, ¿qué es estos pedregales? Es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración y llegada a la tribulación o persecutación por causa de la palabra, o momentos se escandaliza. Todas estas personas están endurecidas, tienen un corazón de piedra, como dije hace un rato. ¿Cuál es la diferencia entre este corazón y los otros? Bueno, vivimos en una época donde yo podríamos decir que las iglesias siembran sobre pedregales. ¿Por qué? Porque son personas que les gustan, escuche el versículo 20, le gustan recibir con gozo, con el, perdón que lo digo siempre, pero con el canto y danzo alegre, pronto eso, le gusta el gozo, ¿vio? Eso, el Señor fortaleza y todas esas cosas, a ellos les gusta eso, nada más. Ahora ustedes le dicen algo de la Biblia, no. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas son como flexibles, reciben gozoso el mensaje como flexibles, saltan y van apurados, porque no tienen tanto peso como Cristiano. Cristiano caminaba despacio por el peso del pecado agobiado que estaba, pero el otro no, es muy jovial, alegre, quiere ya todas las cosas. ¿Ves cómo dice el proverbio? Creo que le dice, ¿cómo que le dice lo simple? El simple representa a un joven, el proverbio. Simple es una persona que es joven, que todo así, no es tan maduro. Entonces tiene que tener cuidado, vamos a decir, porque él a veces no ve, vamos a decir, el peligro. Y lo que pasa con flexible, cuando cae, ¿se acuerda del pantano del desaliento? ¿Qué pasó? Bueno, llega una tribulación, una persecución, o por causa de la palabra, y al momento se escandaliza y se van. ¿Se acuerdan cuando se escandalizaron? Dijo, ustedes se van a escandalizar, le dijo el Señor a lo que en esa época eran discípulos, todavía no eran apóstoles. Y dijo, no, yo no me escandalizaré. ¿Se acuerda que dijo así Pedro? Bueno, se escandalizaron. ¿Qué pasó? Se fueron, amado. No quedó ninguno. Nadie quedó. Lo único que quedó con el Señor fue la cruz, nada más. Quedó la cruz y su madre, y creo que Juan estaba ahí, y los que lo habían crucificado. Los demás se escandalizaron cuando llega la tribulación. Imagínense ellos que estaban con el Señor. Y se escandalizaron y se fueron. Entonces, ¿qué sucede? Dice, cuando llega la tribulación o persecución, se terminan yendo. Estas son las clases de personas que pueden tener, podríamos decir, una profesión de fe por arriba, vamos a decir, nada más. Eso no tiene profundidad, no echó raíz. A ver, voy a dar un poco de contexto de la cultura de esa época para que se pueda entender un poco de esto. Esta clase de terreno, no es que había piedras arriba, la tierra estaba abajo. No, no es así, es todo lo contrario. Era pedregales abajo y la tierra que estaba arriba era mínima. Vio cuando acá hay tierra, piedritas y cae tierra. Bueno, la capa de tierra era así, muy fina. No es que la piedra estaba arriba y abajo estaba la tierra. No, no, no. Era pedregoso y arriba había una pequeña capa de tierra. Claro, sobre esa capa de tierra, ¿qué pasa? Usted pone una semilla, no vio, sale muy rápido. Pero al no puede profundizar, ¿por qué? Porque abajo es piedra. Y cuando sale el sol, ¿qué pasa? Automáticamente, ¿qué sucede? Se seca.
o sea, no, se terminan muriendo. Eso pasa con las personas que hacen una profesión de fe muy rápido, una profesión de fe, podríamos decir, que no es, vamos a decir, es una profesión de fe que no ha bajado a su corazón, no puede bajar a su corazón porque ese terreno pedregoso, abajo hay un corazón de piedra. Solamente fue a flor de labio, pero no baja. Tiene que confesar eso, pero tiene que bajar a su corazón, debe creerlo para dar fruto. Y ahí muere, tranquilamente se mueren. Dice ahí, se secan por no tener raíz. Al no tener raíz, bueno, ¿qué pasa? Se termina secando. Y esta clase de personas representa a personas que, por supuesto, como me han dicho mucho, yo me acuerdo, ¿qué? ¿Tengo que dejar a mis familiares? ¿Por qué? ¿Dónde está escrito? ¿Ves? Llegó el sufrimiento, llegó, vamos a decir, la tribulación. Te empezaron a perseguir los amigos, te empezaron a perseguir los familiares. Los cristianos entienden eso, ¿no? ¿Y qué pasó? No, esto no me gusta a mí. Escuchen lo que voy a decir, no soy yo, el Jesucristo no les mintió, les puso bien en claro. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Y a causa de ustedes serán perseguidos, a causa de ustedes sufrirán. Dice, y yo vine a traer división entre el padre y la madre, la esposa y el esposo. Y Pedro dijo, nosotros hicimos esto. Dijo, bueno, ¿qué recompensa? Bueno, la recompensa está en la segunda venida en el Señor. Pero acá también hay. ¿Cómo? Ustedes pierden esas cosas en esas persecuciones, pero tienen una nueva familia espiritual. Solamente los cristianos pueden entender eso. No nos salimos del mundo porque hay que predicar, pero no formamos parte del mundo. Eso es lo que sucede. Pero otros no. Al llegar el sufrimiento y la persecución por causa de la palabra, deciden dejar. Esto para mí no me sirve, no va con, vamos a decir, con lo que yo quiero. Y se buscan un evangelio de acuerdo a ellos. Esto representan a esta clase de personas emocionales, la que reciben todo con gozo. Un verdadero cristiano de verdad examina bien lo que le dice y lo que cuesta el discipulado, lo que Dios dice. Dios no miente. El Señor lo que va a costarte seguirlo a Él. Vamos a pasar al tercer terreno. He abierto esto, pero sí, ni siquiera lo estoy leyendo. Tercer terreno, o corazón si quiere. ¿Sí? Dice así, ¿otras Biblias? Allá están las Biblias, todas están ahí abajo. Allá está la vieja que usabas antes, la que tiene flores. El tercer terreno dice así. Y otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Bueno, la misma regla de interpretación. En el versículo número 23, para entender el versículo número 7. Y el versículo... ¿qué estoy diciendo? Perdón, versículo número 22. Dice así, 22. Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, y el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Le vuelvo a decir de nuevo el versículo número 7. Y otra cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Usted ha sembrado alguna florcita o algo alguna vez? ¿No le pasa, aquellos que han hecho eso, por qué se saca esas cosas que hay al costado? ¿Sabe por qué? Porque si esas cosas tienen raíces, y si usted no le tira agua suficiente, eso absorben, esas raíces, esos yuyos, esas malas hierbas, absorben y toman el agua de las plantitas, ¿sí? O pueden impedir el crecimiento, porque la plantita que está ahí no tiene el terreno como para ella solita para estar creciendo.
a veces las cosas de este mundo, lo que sea. Acá lo muestra por qué en el versículo 22. Bueno, el que oye la palabra, escuche el afán de este mundo. Cuando usted está en este mundo, tiene que entender que no está solo. Lamentablemente no está solo, hay gente, familiares, amigos, gente que trabaja con usted. Esas palabras, esas personas pueden ahogar, vamos a decir, a usted. Y hay muchas personas que los ahogan, en el sentido ese, le roban. Pues la mala hierba lo que hace que es, ahoga ¿para qué? Para que no crezca. Pero acá lo que está diciendo, escuche, el afán del mundo, ¿qué es un afán? Es una preocupación. Creo que él en Mateo... yo no me acuerdo, creo que lo anoté yo acá, pero es en Mateo, lo voy a tener que ir a buscar de memoria, porque creo que es Mateo 6, si no me equivoco. Sí, Mateo 6, el versículo 24 en adelante. Dice así, el Dios con minúsculas de las riquezas y el afán. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará a otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por tanto os digo, escuchen, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. Y ustedes conocen todo eso lo que dice, ¿no? Que Él le da el alimento a las aves que están ahí, que lo vistió Salomón, ¿sí? No afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan con afán estas cosas. ¿Qué le dice? Buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios, la justicia de Él, todas las cosas serán añadidas. No afanéis por el mañana, bueno, conoce todo el contexto. Volvamos de nuevo acá. Y dice, porque el afán, dice acá, versículo 22, o sea, ¿qué es? El afán del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Entonces no trabajamos como los tesalonicenses que dejaron de trabajar y esperamos que venga Cristo, ¿no? No es así, amado, hay que tener un equilibrio. Por supuesto que trabajamos, pero no nos afanamos haciendo cosas en este mundo como si fuéramos a vivir toda la eternidad acá. Mientras tengamos para comer y vestirnos y las cosas necesarias, nosotros estamos contentos, ¿sí? Entonces hay personas que se empiezan a afanar acá como pensando que van a echar raíz acá toda su vida, como que van a vivir acá y viven siempre afanados. Bueno, eso es lo que hace el engaño, es un engaño de las riquezas. Las riquezas en sí no son malas, el dinero tampoco es malo. El problema es esa obsesión o afán que tiene la persona con eso. Si no me equivoco, a ver, tengo que hacer memoria. Yo no sé si es primera o segunda de Timoteo, porque de verdad lo estoy diciendo de memoria. Estoy tratando de poder entender. O sea, los textos porque no los he anotado. Me he confiado que lo tengo en la mente. Creo que es primera de Timoteo, sí, porque esta Biblia está toda escrita. Sí, primera de Timoteo. Y fíjese, capítulo 6, versículo 5. Bueno, hablándole Pablo a Timoteo contra los falsos maestros, dice así. En una parte del versículo 5 por la mitad dice, piensan que la piedad, o sea, ellos están privados de la verdad y piensan que la piedad es un medio de ganancia. En medio de gran ganancia es la piedad y con contentamiento, porque nada trajimos a este mundo, así que nada podemos sacar. Entonces, teniendo alimento y abrigo, estemos contentos, pero los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa en muchas cosas insensatas, dañosas, las cuales inundan a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. ¿Ves? ¿Cuál es? Bueno, no es malo el dinero, sino la codicia insensata de querer tener y tener y tener más, eso lo va hundiendo, se van hundiendo en su propia codicia. Esta persona, cuando yo le he hablado, dice, sos un conformista. ¿Por qué no tenés una visión más amplia del mundo? Porque mi mirada no está acá, más le digo. Yo hago tesoros en el cielo. Todo lo que puedo tener, invierto en mi espíritu. Puedo comprar una literatura o tener otros materiales, invierto para mi espíritu y le doy a los demás para que ellos también crezcan. Si los demás se va a pasar por fuego, entonces ¿para qué te sirve? Juan también dice, otro apóstol, creo que es, a ver, un segundo, creo que es en primera de Juan, a memoria, como en los viejos tiempos. Sí, acá está.
Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Escuche, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la jactancia de los bienes terrenos, dice acá, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ves? Podríamos seguir hablando y hablando y hablando. Podríamos hablar de Mateo 16, 26, de que aprovecha Mateo 16, 23. Vamos a hacer una cosa, voy a ir, y usted lo debe conocer de memoria el texto. 16, 23 dice así. 26, perdón. Porque ¿qué provecho sacará un hombre si gana todo el mundo pero malogra o pierde, por decir, su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿De qué le sirve, Mateo 16, 26, ganar todas las cosas? Si pudiera ganarlo. ¿Cuántos acá artistas que no quiero nombrar o jugadores de fútbol de acá en la Argentina tuvieron todo? Y ganaron muchas cosas, y hoy, ¿de qué le sirvió? O el Salmo 49 dice, ¿con qué pagará el rico, vamos a decir, su rescate? No puede pagar con nada. Amado, usted se sorprenderá y dice, pero esta es la gente mundana, yo no. Yo le voy a decir algo. Usted predicó con Pablo durante años, hizo viajes. Yo no me acuerdo, creo que estuvo preso una vez con Pablo. Hubo una persona. ¿Sabe quién fue? Segunda de Timoteo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Amado, ese hombre había estado un tiempo, mucho tiempo con Pablo. Y el tiempo no le significó. Como decíamos, vamos a decir allá cuando yo pertenecía a las fuerzas fluviales. Hasta cuando yo no salía afuera de ese portón, yo no estaba de franco, hasta que nos cruzábamos la puerta. El suficiente iba gritando, y lo voy a dejar preso, negro, y se va a quedar conmigo de guardia. Nosotros, y nos hacía cantar fuerte, nos daba las cosas que nos hacía hacer. De verdad. No era para ser un simple, o policía, éramos para defender la nación. Y yo lo único que tenía era en mi mirada que tenía que cruzar esa puerta. No es lo mismo, la perseverancia. Usted cuando cruce las puertas del cielo, pues de alguna forma, va a estar tranquilo, acá está la batalla, no se duerma. Muchos dicen, no, pero póngase a examinar, todos estos terrenos, ¿tiene algo usted de esos terrenos? ¿Le está ocupando mucho tiempo las cosas del mundo? Tiene tiempo Satanás, no se lo lleva así nomás a las personas. De a poquito lo va arrastrando y le va tirando. ¿Vio cuando quiere atrapar a un animalito? Le tira un pedacito y lo va trayendo. Bueno, así se lo llevó a Demas. Así se lo llevó a Judas. Porque amaron al siervo, a otro que trabajó con un profeta, que era, ¿cuál era? Jesse era. Y Esi, que trabajó creo que con Eliseo. Él también le gustó la riqueza y le soltó una lepra, creo, el profeta. ¿Ve? Y así es, vamos a decir, la mujer de Lot, que miró para atrás. Dejó el lugar, sí, pero escuche lo que le voy a decir. Su corazón todavía estaba ahí, porque volvió para atrás. ¿Sí? Siguió a su marido, siguió a las otras personas. Hay personas que siguen a cristianos, pero su corazón todavía estaba, si pudiera volver para allá. Y quedó ahí. Entonces no nos olvidemos de estos ejemplos que están acá en la Biblia. Amados, estas personas fueron ahogados por sus propios deseos, por decir de alguna forma. La riqueza ahogaron la palabra, se hizo infructuosa, no da fruto. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores. Usted no puede decir, no sirve un poquito a esto, no. Ambos señores le demandan. O me servís a mí, me hacés procuneo, dice Satanás, y te doy toda la riqueza que vos quieras. Lo que vos quieras, ¿qué querés? A ver, pedime, ¿qué querés? Todo esto me pertenece, ¿eh? Mujeres, esposas, esposos, trabajo, ¿qué querés? Pedímelo, que yo te lo doy. ¿A cambio de que? No, una bagatela, solamente tu alma nada más. ¿Ves? Como esos espejitos que le daban a los pobres indígenas y le sacaban las cosas.
Así hace. Y lo malo es que hay muchos que de verdad entran por esa puerta. Y hay que tener cuidado. Amado, la Biblia está llena de esto. El Señor Jesucristo confrontó a un hombre bueno, un joven, podríamos decir que era el joven rico. Y lo confronta con la ley, no para que deje todas esas cosas, para mostrarle dónde tenía su corazón. Y él se fue triste, no quería dejar, no es que tenía que dejar eso, la idea era que deja, y entonces le hizo ver, no lo puedo dejar, ¿ves? Ah, no te puedo dejar estas cosas para seguirte, quiero entrar con todas estas cosas allá, y no se puede, lamentablemente, es eso, ¿eh? Y es así, ahogan a la persona, se termina hundiendo, como esa persona, yo que sé, que cae al mar, imagínese, yo que sé, un ejemplo, un barco que se hunde, el Titanic, y una persona tiene todo su dinero y oro en bolsa y se quiere agarrar esos bolsos cuando se cae al mar. Te vas a hundir con esa bolsa con moneda y todo al fondo del mar porque la codicia te va a llevar al fondo, porque ellos mismos no la quieren soltar. Por medio de esa mano que tiene agarrado las riquezas, soltarla para que por medio de esa mano que representa a la fe, que me apropio de esas promesas que el Señor me da, no quieren. Quieren hundirse. Y no me digan que no sepan de lo que estoy hablando. Hay muchas de esas personas, amados. En Lucas 12, espero que lo pueda encontrar. Lucas 12, y este es un texto que fue uno de los textos que a mí siempre más me sorprendió. Lucas 12, 16. Escuche. Al 21. A ver si lo puedo encontrar. Ay, creo que sí, a este no. No lo puedo encontrar, pero bueno, menos mal que me lo acuerdo de memoria. ¿Sí? No lo puedo encontrar, pero a ver si está acá. No, acá tampoco no. Bueno, lo voy a decir de memoria. Es así, había un hombre, y pensé que estaba... Ah, no es Lucas 16, Lucas 12. Ahora sí. Lucas 12. Acá está. Buenísimo. Versículo 16 al 21, Lucas 12, 16 al 21. Escuche lo que dice así. El Señor venía hablando, vamos a decir, un poquitito atrás, yo voy a hablar del versículo 15, dice así. Y le dijo, mirad y guardad de toda avaricia. Él se estaba refiriendo a estas personas avarientas que eran los fariseos. Mirad y guardad de toda avaricia, porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de los bienes que posee. Y le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas. Y él razonaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí almacenaré todos mis granos y bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe y diviértete. Pero le dijo Dios, insensato, esta noche demandan de ti tu alma, y lo que preparaste, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Por eso empecé a hablar que no se preocuparan de estas cosas, sigue en Lucas. ¿Ven, amados? No está mal trabajar porque tenemos que trabajar para poder comer. El problema es cuando la persona solamente su obsesión, esas cosas. Se obsesiona con esas cosas. Solamente se dan cuenta cuando llega la hora de la muerte. Y algunos no. Me tengo que apurar porque no me di cuenta que me quedan 15 minutos. Voy a tener que apurarme con esto. El último terreno, amado, es el que dice así.
espero que me alcance el tiempo. Dice así, pero otras cayeron en buena tierra y daban fruto, una ciertamente a 100 y otra a 60 y otra a 30. Yo he escuchado a muchos predicadores, he escuchado a muchos comentaristas que dicen, amados, estos son los que la persona era un buen corazón y que creyeron. Y aunque esto no lo creo, he leído en Biblia comentada sana decir eso. Amado, usted no tiene ningún buen corazón, ¿eh? Ni yo tengo un buen corazón, que yo fui muy astuto para recibir y quizá no era tan pecaminoso como los demás, y entonces pude creer por mi libre albedrío. No es así, amado. Este terreno que dio fruto, pues a mí no me da tiempo, pero en Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en este lleva mucho fruto. ¿Ve? ¿Por qué da fruto? Porque Cristo es, vamos a decir, donde estamos nosotros, la raíz de nosotros somos los pámpanos, somos las ramitas, pero por estar unidos en Él. No es como yo he leído comentarios, cosas ya. No, porque este es un corazón que ha creído, no era como los fariseos que no creían. No, no es así. Este da fruto, ¿por qué? Y entiende. A mí no me da tiempo, pero 1 Corintios capítulo 2 dice que por cuestiones de tiempo, aunque me tengo que apurar, de que usted no crea, me queda muchísimo material. Pero es así. ¿Por qué da fruto? 1 Corintios dice que a él le agradó revelar las cosas, no por sabiduría humana, sino ¿por qué? Porque el Espíritu nos da a entender cosas que ojo no vio, oído no oyó. Él, por su Espíritu, nos abre el entendimiento para que podamos recepcionar. Él nos da la fe, Él nos da el arrepentimiento. Él trabaja, dice, creo que Juan 15 dice que el Padre es el labrador que está trabajando, que Cristo viene a sembrar la semilla y el Espíritu Santo riega los corazones, aplica esa obra con la palabra. Todos están trabajando y nosotros también debemos hacer esa obra. Pero no hay nada dentro de nosotros. Nosotros no somos un buen terreno. Nosotros teníamos piedras dentro, teníamos espinos. ¿Sabe qué son los espinos? Cristo es el que vino a sacar la piedra, a dar un corazón nuevo, como dice Jeremías. Sacaré su corazón de piedra, pondré uno corazón nuevo. ¿Sabe qué es la maleza que está ahí? Cuando Adán pecó, el Señor maldijo la tierra, dijo que iban a crecer espinos. Eso es maldición. El buen sembrador viene, saca esos espinos. ¿Sabe qué es el espino? Cristo saca la maldición que hay en su corazón y empieza a trabajar y echa agua. Y por el lavamiento de la palabra, como dice Pedro, somos limpiados, somos purificados. Él hace la obra. No hay nada en nosotros. No es como muchas veces leo, escucho, estos creyeron. Claro que creímos. ¿Pero por qué? Porque Él hizo la obra, empezó en nosotros. No hay nada bueno. Amado, me voy a tener que apurar porque me quedan menos de 5 o 10 minutos. Y fíjese, y discúlpeme, se la debo porque no me quiero pasar del horario. Pero dice así, el propósito de las parábolas, a grandes rasgos lo voy a dar, pero habla así, ¿por qué le hablaban en parábolas? Fíjese que el Señor le hablaba en parábola de alguna forma porque tenía misericordia de ellos, y de alguna forma para que aquellas personas que sabían, escuchen, a estas personas que estaban escuchando, había muchos judíos ahí y que eran incrédulos, léase el capítulo 12, se va a dar cuenta, este capítulo 13, no creían, pero ¿qué pasa? De alguna forma le hablaba así, ¿sabe para qué? Porque le tenía misericordia. No quería que ellos, vamos a decir, añadan más peso a su juicio, más información. Y esto se lo he dicho a muchos y me quedan mirando así durante años. Hoy, cuando le hablo, me pueden entender. Usted le predica, le predica, le predica, y mírelos. Se van endureciendo más, y más, y más, y más, y más. Mire sus familiares, mire sus amigos, y fíjese cómo el Señor lo va sacando, y usted mírelos. Y ustedes siguen en las mismas cosas. Ustedes lo ven, perdón lo que voy a hacer, no lo tome a mal, no es ofensivo. Pero usted lo ve y así están todo el tiempo. No me diga que no, en las mismas cosas. Y usted no entiende, ¿qué pasa? Esto es un aburrido, te dicen. No, no es así, Cristo te salvó. Entonces eso es lo que sucede. Pero ¿qué sucede? Ellos por eso le tenían misericordia y le habló de esa forma. ¿Para qué? Para que no tendieran más juicio a estas personas. Pero, escuche, acá no me da tiempo de explicarle a grandes rasgos. Me gustaría muchísimo. Tengo todo, mire, todas estas hojas que están acá abajo. Todas estas hojas tenía para hablar. Y no me dio el tiempo.
Pero acá no se da tiempo tanto para hablar, porque fíjese que acá le dice, bueno, que ¿por qué le habla en parábola? Porque a ustedes le ha dado conocer los misterios del reino, pero más ellos no le ha dado. Acá, amado, no es tan contundente, no es tan contundente como Marcos capítulo 4, versículo 11, donde se habla de la soberanía de Dios, que dice oyendo, dice Marcos, y oyendo oigan y no entiendan. Escuche, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, dice Marcos. Acá no lo dice Mateo. ¿Le sorprende eso? La soberanía de Dios de elegir o la predestinación, y a pesar de eso la persona sigue siendo responsable. Para que no entiendan, para que sigan siendo incrédulos, porque el Señor ya sabía que eran incrédulos. No le quería añadir más todavía. Por eso que a veces yo me cuidaba mucho de predicarle a las personas cuando ya le había predicado una vez o dos. ¿Por qué? Porque yo conocía estas doctrinas. Cuando se las daban a otras personas decía, no, pero ¿por qué si no le predicás? Y mi temor estaba a que se endurezcan más. Y a veces estoy en eso, en predicarle, no predicarle y mirando a ver si el Señor me ayuda. No quiero que añadan más peso. Pero el Señor hacía eso, de alguna forma le tenía misericordia. Escuche, fíjese, Dios es soberano acá. Y él nombra a Isaías. ¿Que Isaías qué pasaba? Bueno, era un pueblo que estaba endurecido. No es que Dios lo llamó a Isaías y dijo, mirá, Isaías, voy a bendecir tu ministerio. No, no sucedió así. Como no sucedió conmigo, y como no sucedió con muchos. El pueblo está endurecido. Pero nadie va a decir que hubo un Isaías, nadie va a decir que no hubo un Elías que estuvo predicando. No está nada de malo que yo predican mucho del Evangelio de salvación, perdón de pecado en Cristo. Lo malo es los corazones, es el terreno. Entonces no se sienta mal. Yo pasé por eso y sigo pasando por eso. Y sigo tirando la semilla. El Señor sabrá dónde cae. Y el Señor me ha permitido ver que ha caído en algunos terrenos que Él por medio de la ley y la gracia después le dio tiempo. Algunos estuvo trabajando muchos años en este terreno duro. No sé, para que con el tiempo sean agradecidos, con otros ahí nomás. Pero Dios me ha permitido ver eso. Debemos seguir haciendo. Pero acá, escucha, ellos estaban endurecidos por su propio endurecimiento. No querían creer. En Romanos capítulo 11, versículo 25, así. Porque no quiero, hermano, que ignoréis los misterios. El misterio era un misterio. Esto no es que yo lo creo y ya está. El Evangelio. Predicarle que ya está y hacerle una oración. No. Dice que solamente es una revelación divina, dice en Efesios 1.9, en Efesios 3.9, es por medio del Espíritu Santo que ilumina la mente para que te podamos entender. 1 Corintios capítulo 2, Él lo hace en nuestra mente. Y podemos entender lo que es la obra de Jesucristo, la redención por medio de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? La ceguera de ellos, o que no oían, todo era un acto de voluntad de ellos mismos, que ellos no querían saber nada. La persona no quiere saber nada. Fíjese, como sigue diciendo en Romanos 1.25, porque sois sabios en su propia opinión. ¿Ves? No, esto no es, esto es para vos, si a vos te sirve en su propia opinión, pero no lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice Pablo? Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Entonces no todos creen a la palabra de verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque tienen endurecido el corazón. Por eso Cristo en Mateo 13:11 que dice, hablando del reino de los cielos, dice, fíjate, Cristo dice, más a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no se le ha dado bueno, sigue hablando el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Mateo 13? Bueno, no es Mateo 13:11, creo que en los versículos anteriores. Yo no puse, no, Mateo 11:25, perdón, Mateo 11:25 y Mateo 13:11, uniendo esos textos. Usted vaya a hacer Mateo 11:25, anótelo y va a ver. Dice, ¿qué sucede? Que le fue concedido, a ustedes fue concedido, no a todo, amado. Si usted está escuchando hoy y está prestando atención y está ahora acá, o está en Cristo, a donde esté usted, es porque a usted se le ha concedido. El Señor le ha concedido darle vida. Póngase a pensar eso. ¿Qué le hubiera pasado a usted si se despertaba en el infierno? Dígame.
yo me pongo a pensar esas cosas y no tengo tiempo de pensar otras cosas porque digo, si yo hubiera muerto, hubiera cosechado lo que yo mismo sembré en este mundo. Por eso que cantábamos ese himno, el otro, sembraré, sembrar, esa clase de himno, trabajar. ¿Por qué hacemos eso? Porque de verdad hemos entendido. Entonces, para ir cerrando, amado, porque quedaron muchas cosas afuera, no nos cansemos de hacer la obra, de estar sembrando la palabra, el evangelio, en los terrenos, en los corazones. Usted no solamente vaya y siembre la palabra, predique el evangelio. Y el Señor hará su obra. ¿Ves cómo dice? Creo que dice Pablo, yo sembré, Apolo regó y Señor da el crecimiento. El Señor se va a encargar de dar el crecimiento. En algunos hay muchas personas porque el Señor quiso y en otros no. ¿Por qué? Para juicio, para cuando venga el Señor. Vamos a orar porque creo que el tiempo se me está acabando. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia para estar orando. Le agradecemos, Señor, porque pudimos ver, Señor, estas clases de 3 terrenos, Señor, cada cual, Señor, no escuchan su palabra, Señor, no quieren saber nada, Señor, no quieren que Cristo reine en sus corazones, Señor. Le pido, Señor, por aquellos, Señor, que usted ha llamado, Señor, aquel, Señor, que ha venido, Señor, el jardinero, Señor Jesucristo, que está trabajando, que está cortando, que está podando, Señor, para que muchos estén dando frutos, Señor, y otras personas, Señor, vengan también, Señor, a trabajar, a poner la mano en el arado, Señor, para que no estén mirando atrás, Señor, como miró la mujer de Lot, Señor. Le pido, Señor, que, como dijo su palabra, Señor, porque es usted el que dijo en Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Amado Padre, estoy pidiendo, Señor, que usted esté bendiciendo la palabra, Señor. Que, Señor, que esté sacando ese corazón de piedra, Señor, que a causa de la caída y la maldición, Señor, está maldito, Señor, que es el pecado, Señor, y que esté limpiando y sacando todos los espinos, Señor. Y, Señor, que la palabra, Señor, que se ha predicado hoy, Señor, de perdón de pecado, Señor, porque Cristo dijo, arrepentido porque el reino de Dios ha llegado, a vosotros creéis en el Evangelio. Señor, que usted, Señor, esté dando el crecimiento, Señor, y el Espíritu Santo, Señor. La obra está hecha, Señor. De acá en adelante, Señor, bendiga a los demás sermones que van a seguir de este en adelante. Como siempre decimos, amén. Amén.